Hola, buen día, soy la profesora Dantas y con este video paso a explicar qué formatos de hojas existen y cuáles son los formatos de hojas recomendados por las normas IRAM. La intención es que ustedes no tengan la necesidad de memorizar los formatos, sino que puedan entender cómo surgen y a partir de esto saber sus dimensiones. Bueno, una hoja A4 mide de ancho 210 milímetros, ¿sí? Y de alto 297 milímetros, ¿sí? Vamos a poner primero el valor del ancho y después el valor del alto. 210 por 297. Todos los formatos surgen a partir del formato A4, ¿sí? Los formatos recomendados por las normas IRAM arrancan del formato A4 en adelante y no del formato A5, ¿sí? Por eso no lo coloco en esta tabla. Si bien existe el formato A5, no es un formato recomendado por las normas IRAM. ¿Por qué? Porque el formato A5 es más chico que el formato A4, ¿sí? Justo por la mitad. Y entre el margen, ¿sí? El margen y el rótulo no quedaría espacio para diseñar, ¿sí? Para dibujar una perspectiva, para dibujar una vista. Así que yo en este cuadro, ¿sí? Directamente lo voy a borrar. Muy bien, entonces, a partir del formato A4. Para saber las dimensiones del formato A3, ¿sí? Lo que vamos a hacer es duplicar, ¿sí? Hacia la derecha el formato A4. Quiere decir que si coloco dos hojas A4, obtengo el formato A3, ¿sí? Esto lo hice a modo de guía para dibujar un poquito más rápido, ¿sí? Lo voy a hacer de otro color. Entonces, todo esto va a ser el nuevo formato de hoja, ¿sí? Llamado formato de hoja A3. ¿Cuánto mide? Si digo que es el doble, va a medir 420, ¿sí? Por, ¿cuánto de alto? 297. Entonces acá 420 por 297 de alto. Muy bien. El formato A2, ¿sí? Es cuando se duplica el formato A3, pero en vez de ir hacia la derecha, hacia el lateral, va hacia arriba, ¿sí? Entonces, todo esto va a ser el formato A2. ¿Cuánto va a medir? 420 de ancho
lo mismo por 2 veces este valor. ¿Cuánto sería? 594. ¿Sí? 594. Muy bien. Ahora, el formato A1, ¿sí? Es el formato A2 2 veces, pero ahora hacia la derecha. Bueno. Vuelvo a utilizar color negro porque me quedé sin colores. Obviamente ustedes lo van a realizar en la carpeta así, con regla. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces acá nos quedaría de ancho 840, ¿sí? Por 594. Y este es el formato A1. ¿Sí? Todo esto es el formato A1. Bueno. Vuelvo a repetir el rosa. Y el último formato es el formato A0. ¿Sí? Se mantiene el ancho y duplico el formato A1 hacia arriba. Muy bien. Este es el formato A0, todo esto. Y mide 840 por el doble del formato A1, que nos da un total de 1188 milímetros. 1188 milímetros. Muy bien. Paso siguiente, vamos a modificar algunos valores. ¿Sí? Vamos a agregar 1 milímetro en estos dos valores, ¿sí? Y acá, que es un 8, se transforma en un 9. ¿Sí? Agregamos 1 milímetro. O sea, en el A0 agregamos 1 milímetro en los, tanto como en el ancho y como en el alto. Y en el A1 solamente en lo que es el ancho. ¿Por qué agregamos 1 milímetro al ancho de esos formatos? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se plega la hoja, ¿sí? El plegado se realiza en el formato de hoja A3, A2, A1 y A0,
¿sí? ¿Para qué se realiza el plegado? Es para la presentación, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo de cómo se plega una hoja 3, ¿sí? Y se transforma en una hoja 4, ¿sí? Entonces, esta lámina lo podemos colocar en una carpeta cómodamente o en un folio, ¿sí? Ahí estamos. ¿Qué pasa con este formato y con este formato? Es tanta la cantidad de veces que se debe plegar que no termina teniendo un formato de hoja 4, sino una mucho más chica. Por eso se decide agregar 1 milímetro más en estos dos últimos formatos. Bueno, chicos, lo que queda por hacer es copiar esto, copiar la explicación en la carpeta, ¿sí? Yo recomiendo que ustedes dibujen, ¿sí? Que ustedes dibujen estos formatos, también dibujen esta tabla en una hoja cuadriculada como esta, ¿sí? Y empezarían a dibujar un rectángulo de 2,5 centímetros por 1, 2, 3, 4, 2,5 centímetros por 4, ¿sí? Y a partir de esta medida ir duplicando, primero hacia la derecha, realizo el formato 3, luego hacia arriba, realizo el formato A2, luego hacia la derecha, formato A1 y por último el formato A0. Y después tendrán que colocar, ¿sí?, las acotaciones realizadas en color negro. Espero que hayan entendido y nos vemos en otro tutorial.